Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos a este jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario y seguimos escuchando al evangelista Mateo. Hoy capítulo 5, versículos 20 al 26. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús afirmó: por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Han escuchado que se dijo a nuestros antepasados: no matarás, y el que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. El que lo llame estúpido será llevado a juicio ante el consejo de ancianos, y el que lo llame imbécil será condenado al fuego que no se apaga. Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que te entregue el juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Miremos el texto otra vez, capítulo 5, versículos 20 al 26. Primera lectura, segunda, tercera lectura. ¿Qué dice el texto hoy? Miremos los detalles, las palabras, las comparaciones que utiliza Jesús. ¿Cuál es la primera expresión? Que dice en una de las primeras antítesis que utiliza hoy: han escuchado que se dijo, pero yo les digo. ¿Qué les dice él? ¿Y qué comparaciones les coloca allí? Y de qué deben tratar de hacer ellos más en las relaciones interpersonales. Todos los detalles son importantes, varias lecturas, la bajamos de la mente al corazón y pasamos al segundo momento: meditación. Este camino propositivo de Jesús, que lleva más allá del cumplimiento de la antigua ley, sino que lo propone ya en positivo. Han escuchado que se dijo, pero yo les digo. Pero tiene primero hoy una expresión que viene a cerrar el capítulo de ayer, más bien como la expresión que traía ayer, de no a venir a abolir la ley de los profetas, sino a darle cumplimiento. Y trata el tema aquí hoy primero: por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y es que ellos, maestros de la ley, sacerdotes, fariseos, seguramente algunos buenos, pero otros muy acartonados, como muy rígidos en una idolatría de la ley por la ley, no de la ley en su espíritu, sino de la ley muerta, porque se volvieron muy sigilosos para muchas cosas, para detallitos, pero lo importante que es el amor, muchas veces lo pasaban por encima. Entonces, a los ojos de la gente eran los separados, es decir, los que conocen muy bien la Torá. Pero en la vida cotidiana Dios conoce los corazones. Por eso Jesús quiere que la ley verdaderamente tenga un espíritu nuevo y se cumpla en el corazón. Por eso hay que ser mejor que en la mayoría de ellos, que se habían quedado como en algo muy exterior y habían perdido todo lo interior de la ley, el amor. Y ese encuentro con Dios a través del amor. Es más, van a llegar al culmen de la maldad de algunos de rechazar el amor, que es Jesucristo que viene a mostrar el amor, el Espíritu de Dios que obra en él, Dios, el verdadero Mesías que obra en él, y lo rechazan. Porque no han comprendido la ley y los profetas, y no comprendían que toda la ley y los profetas preparaban para la venida de Jesús. Y empieza una serie de afirmaciones que hoy tenemos la primera. Han escuchado que se dijo: no matarás. Ustedes pueden ir Éxodo 20, versículo 13, o Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 17. Eso está claro, está clarísimo, y por ley natural es algo que está claro en la humanidad, el no matar. Hoy en día se les olvidó eso, inclusive con los más indefensos en el vientre, y les ha dado a los que amos y señores de las leyes
decir que sí se puede matar en el vientre porque no hay persona. Tristemente hasta eso se ha perdido hoy. Pero volviendo al tema, ¿cómo no matarás? Jesús les dijo, pues yo les digo, y el que mate será llevado a juicio, pero yo les digo que el que se enoje con su hermano será llevado a juicio, y el que llame estúpido será llevado a juicio ante el consejo de ancianos, y el que lo llame imbécil será condenado al fuego que no se apaga. Es que ya no es solo la violencia física. Lo que quiere ir más allá en este cambio rotundo del amor que da Jesús es que sea combatido toda violencia, no solo la física, sino la interior. La de una mala palabra, la de un mal gesto, la de un maltrato, que hay muchas formas de maltratar. Hoy en día podemos ver toda la violencia y maltrato psicológico, etcétera, etcétera. Podríamos extendernos hoy en un montón de ramificaciones que tiene la violencia. Y viene la palabra a ustedes y a mí a confrontarnos. ¿Cómo estamos de contienda? Si nos gusta generar contienda, si nos gusta generar peleas, si nos gustan los pleitos. Claro, en el mundo hay pleitos porque pues esta condición humana y en los pleitos aparecen buenos abogados como aparecen de todo tipo de personas que tratan de meterse ahí para mirar la justicia y tratar de hacer justicia, y esos son medios humanos. Pero lo que quiere Jesús es que en este espíritu nuevo de la ley, que es la misma ley, no matarás, llevarla más allá y mirando inclusive las actitudes del corazón. Por eso no llamar estúpido, por eso no llamar imbécil, por eso el enojarse, la ira. ¿Cuánto daño hace la ira? Pecado capital. ¿Cuánto daño hacemos con la ira? Yo lo he hecho. Y eso es falta de control y dominio propio, es falta de la paciencia, es falta de vivir los frutos del Espíritu, es falta de comprender muchas veces en ir muy acelerados por la vida y no mirarlas, qué estará, porque esa persona ha hecho esa situación, sí, no sabemos qué ha pasado en la vida de este o de otra persona, pero lo primero que queremos es ya generar pleito y pelea. Miremos inclusive solo cuando conducimos carro. A veces pues llegamos y ya lo primero es una mala mirada, es un mal gesto, y entonces le recordamos la mamá al otro, el otro le quiere recordar doblemente la mamá al otro. Perdónenme pues si hablo así como muy de esa forma, pero ese es el mundo violento de hoy y lo vemos en nuestras sociedades, y vemos jóvenes y niños que crecen sin figuras claras, paterna o materna, o aún peor, no es que pues hay unos que han tenido una mamá que ha hecho por papá y mamá y son muy bien formados y encontramos de todo, pero hay unos que tienen muchos vacíos en límites, hay unos que tienen odios y rencores y vacíos y fuera de eso mézclele a usted también los videojuegos violentos y salen y son violentos. Y pues triste situación que ha pasado en estos días en Estados Unidos, que es de una gravedad pues llevada a un límite, pues que ya miramos la sociedad que pasa, pero no solo eso, sino el maltrato, el bullying y todo un montón de formas de maltrato a otros que entre compañeros se ponen de acuerdo para hacerlos sentir mal, etcétera, etcétera. Habría que mirar entonces las familias y qué estamos viviendo. Pues Jesús propone aquí, en este don del amor que Él trae, pues ir más allá y no quedarse solo con que, bueno, no le pegué a alguien, pero es que hay una palabra que hiere más que un golpe, que puede dañar más que un golpe. Hay un maltrato continuado contra alguien, que es una violencia que poco a poco va matando a alguien, que son palabras que hieren, de una esposa que es maltratada por su esposo, o puede pasar al contrario también, o puede pasar con hijos que maltratan a sus padres, o inclusive padres ya mayores, o los padres que no han sabido criar también y han criado hijos en la ira. Y en la ira estos hijos crean también un sentido de reacción ante cualquier cosa, o los hijos que no aguantan nada y reaccionan en violencia. Entonces tantas cuestiones que podemos mirar hoy con esto del maltrato, inclusive cómo hacen los padres para que los hijos se traten bien y no se digan estas palabras, estúpido, bobo, tantas cosas que no salen y a veces parecen como muy chistosas, pero cuánto bien se haría que en las familias se corrigiera desde el principio
el trato que tienen entre hermanos, por ejemplo. Claro, vamos a decir la verdad, entre hermanos y familiares a veces ha habido roces, bueno, y eso nos forma, pero tiene que haber alguien que en el momento enseñe cómo perdonarse y cómo tratarse. Después Jesús pone aquí las imágenes de los juicios. Y primero ha puesto la situación de que si uno va al altar, que es como quien dice, yo voy Dios a adorarte, pero ¿de qué le vale si trae en el corazón una rabia contra alguien? Antes de poner esa ofrenda en el altar, vaya, reconcíliese. Eso es lo que quiere llegar a toda esta enseñanza de Jesús, la reconciliación. Y eso va para nosotros cuando vamos para la Eucaristía, cuando vamos a dar culto a Él de muchas formas, o con los sacramentos, o inclusive hacer misericordia para otros, pero tenemos odios y rencores con otros. ¿Cómo sanar en el corazón tantas cosas que hay? Y cómo hacer primero ese movimiento de limpiar por dentro, para después que nuestro culto de Dios tenga pleno sentido, porque hemos sanado un montón de situaciones y de relaciones interpersonales con los otros. Eso es un movimiento lógico y sano que nos presenta hoy la palabra de Dios. Y cómo después pone el tema del juicio. Y esto lo podríamos resumir en como es mejor como un mal arreglo, pues en el sentido de por lo menos arreglar primero antes de llegar a unos estrados judiciales que un costoso pleito, pues no sé si me hago comprender. En los términos de Jesús no es un mal arreglo, en los términos de Jesús sería un buen arreglo. Pero nosotros lo llamamos como quien dice antes de meternos en esos costos de ir delante de juzgados que son, nosotros sabemos lo que valen esos procesos. Porque primero no mejora arreglar las situaciones. Y así propone Jesús la ley nueva. No es porque me tiene que pagar y tiene que ser así, sino que miremos la situación desde la reconciliación y desde el perdón y desde el amor, que tiene otro sabor. Queda más tranquilo alguien cuando arregla uno con alguien que ha tenido un altercado, que cuando las cosas se llegan hasta las últimas consecuencias. Claro, uno puede decir, es que es injusto y me tiene que pagar esto y tiene que pasar así, así, así. Pero a veces las cosas no se dan como uno quiere. Qué rico más bien este arreglo, qué bueno tener en el corazón la capacidad de humildad de reconocer que si he ofendido pido perdón y si se pueden arreglar las cosas, cuánto no mejor son los arreglos que los pleitos y las peleas en las consecuencias. Y hay unas consecuencias muy dolorosas para las familias, para la sociedad, cuando no hay perdón, cuando no hay retribución, retribuir, si hay que retribuir, si la situación fue por un robo, cuando no hay justicia clara, porque se necesita la justicia también, se necesita justicia humana, hace parte, pero que en lo que está en nosotros, en nuestras actitudes, pues no está en nuestro corazón un corazón conflictivo y peleador. Eso es lo que se trata. Y que siempre el primer movimiento sea la reconciliación y el trato. Porque vendrá la regla de oro que será básica para todo y es tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Y es en positivo, hacerle a los demás a lo que nos gustaría hacer a nosotros. Y eso sirve para todos, las relaciones interpersonales. Entonces vayamos mirando, abramos el corazón, miremos cómo reaccionamos nosotros. Este no matarás tiene que ver también con la lengua, con lo que hablamos de las personas. ¿Cuánto no matamos la fama y la honra de una persona con un chisme mal contado y con un montón de versiones y con un montón de narraciones que han hecho y hacen mucho daño? Y en eso está también la prudencia en el hablar. Que Dios hoy nos dé esta capacidad de profundizar todas estas variables que trae hoy han escuchado que se dijo no matarás, pero yo les digo, entonces no maltratar al otro de palabra ni de pensamiento, ni mucho menos de obra, de cómo reconciliarnos, de cómo tratar a los demás como queremos que ellos nos traten. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por estas enseñanzas del amor. Bendito seas por enseñarnos propositivamente y de una forma nueva en las bienaventuranzas y en el sermón de la montaña, la forma como tú quieres que se traten los hijos de Dios. Sabemos que hay realidades dentro de las relaciones humanas. Sabemos que tenemos cadenas intergeneracionales y formas de ser, carácter, con los cuales reaccionamos duro y muchas veces muy violentamente y con ira.
Enséñanos a deponer los corazones de ira. Enséñanos a quitar de nosotros cualquier tipo de reacción que no tiene que ver con aquellos que te siguen y te aman. Enséñanos que por nuestra parte podamos primero reconciliarnos y proponer caminos de acercamiento y no pleitos y juicios y peleas interminables. Que podamos verdaderamente vivir cristianamente. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo se ha aplicado esto en su vida? No matarás en el sentido de no tratar mal a los demás. O los conflictos y las peleas. ¿Qué conflictos y peleas tenemos? Soy conflictivo. ¿Cómo salir de ello? ¿Cómo dejar el conflicto? ¿Cómo dejar la pelea? ¿Cómo dejar el estar buscando cómo reaccionar, cómo tener ira? Miremos, oremos hoy esta palabra y pidámosle al Espíritu Santo la paciencia, la benignidad, el amor, la paz, el gozo, estos frutos, y pidámosle este don de tener también la capacidad y este fruto, de dominio de nosotros mismos, también con la ira, que podamos mirar cómo perdonamos, que nos dé también la capacidad de perdonar a los demás y tratemos de solucionar las cosas que hay en nuestra vida que aún no se han solucionado, y eso nos dará paz, nos dará gozo, hasta nos ahorrará plata. Miremos qué tenemos que cuidar cada uno de ustedes y yo. Gracias por los comentarios ahí al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.